Nabor Carrillo en 1969? La primera pregunta, quiero entender que todos tenemos identificado quién fue Carter Sagi, ¿no? Considerado padre de la mecánica estadística. La pregunta es, ¿alguien ha escuchado hablar de Nabor Carrillo? Sí, sobre todo en la Sí, materia de vías terrestres. exactamente. ¿En vías terrestres? ¿Tampoco? ¿Por qué? No. ¿Sí? No, bueno, no sé. ¿Por qué en vías terrestres? ¿Qué les platicaron en vías terrestres? No recuerdo exactamente, pero fue acerca de las terracerías. Ahí nos mencionan mucho a Nabor Carrillo. ¿No lo estarás confundiendo con... Ay, se me olvidó su nombre. En unas semanas va a haber una conferencia en su honor. No, no es cierto. También estoy confundiendo. Es Alfonso Rico. No, Inge. También se... O a lo mejor con el ingeniero Corro. El ingeniero Corro fue quien propuso el método de diseño de pavimentos del Instituto de Ingeniería. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero es de apellido Corro. No sé. Porque Carrillo en vías terrestres no, ¿eh? Exactamente. Ok, pudiera ser. Ahí sí, pudiera ser. Pero sí, alguna metodología o algo no. No, digo, o sea, está bien, me da gusto que no sea nuevo para ustedes el nombre, en verdad que sí. Porque fue una persona muy trascendente en el ámbito de la geotecnia. Muy trascendente. Ingeniero civil de carrera, geotecnista. Dentro de sus máximos reconocimientos y logros fue el rector de la UNAM, por allá de los 60s, cuando fue toda esta parte de la mudanza a Ciudad Universitaria en Ciudad de México, si tiene oportunidad de conocerla, fue toda esta parte de la mudanza hacia Ciudad Universitaria. Nabor Carrillo fue el rector, él fue geotecnista de carrera, insisto, sus profesores Carter Sagi y Casagrande, y fue un gran impulsor en cuanto a proyectos, por ejemplo, lo que viene siendo el cuidado y la protección de lo que hoy conocemos como el ex lago de Texcoco. En ese entonces no era ex, existía más, ¿no? Y bueno, también fue una de las personas que demostró, imagínense, y esto lo vamos a hablar mucho durante todo el periodo. En la Ciudad de México existe un fenómeno que se conoce como hundimiento regional, el fenómeno de la subsidencia, que es aquel el cual está sujeto a una zona grande, amplia, asentamiento, incontrolado, inevitable, ¿vale? Y este fenómeno se empezó a dar en la Ciudad de México a principios del siglo pasado, a donde los expertos comentaron, pues es que se debe a la construcción de edificios altos. Pues la Ciudad de México empiezan a construir cada vez más grande y más pesado, y evidentemente, si una mayor carga, pues el suelo se asienta. A lo mejor para ese entonces era una solución o una explicación, mejor dicho, una explicación, pues sí, sí es cierto, ¿no? La otra, que se empezaba a hacer rumor, por decirlo así, que tenía que ver con la extracción de agua de los mantos acuíferos. Pero eso no estaba comprobado. No había una comprobación técnica, una demostración que lo avalara, técnicamente hablando. Fue Nabor Carrillo quien lo demostró. Nabor Carrillo demostró, a lo mejor hoy nos parece algo, pues sí es cierto, no suena lógico, sí, pero porque ya hemos estudiado en mecánica de suelos 2, la teoría de la consolidación, no porque en ese entonces no existiese, sí, existía, le estoy hablando de los 40, principios de los 50, pero toda apenas estaba desarrollándose, apenas. La teoría de la consolidación fue de los
principios de los 40, imagínense. Entonces, fue Nabor Carrillo quien demostró la íntima relación entre el asentamiento regional y la extracción de agua de mantos acuíferos en la Ciudad de México. ¿Vale? Se debe a él el que, pues de una manera más técnica, se demostrase que ese asentamiento en varias zonas de la Ciudad de México, que hoy está demostrado y medido, que pueden alcanzar hasta 10 centímetros al año. 10 centímetros al año, ¿eh? No es poquito, no es poquito. Y todas las implicaciones que esto conlleva, no solamente decir, pues sí, se inunda 10 centímetros al año, ajá. Yo les pregunto a ustedes, instalaciones hidrosanitarias, que sabemos que funcionan por gravedad, por pendientes, ¿qué pasa? Por supuesto, el hecho del acceso, ¿sí? Conocemos historias en la Ciudad de México de edificaciones a donde se le ha tenido que añadir escalones o se ha tenido que implementar otras técnicas que platicaremos más adelante para seguir funcionando, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar la figura que fue Nabor Carrillo, en su honor y fue un gran impulsor en cuanto al proyecto del lago de Texcoco. Hay un lago artificial que lleva su nombre, que se encarga de la recarga de los acuíferos, que es el lago Nabor Carrillo. Se han tenido oportunidad de viajar en avión, ya hace muchísimos años, desde la Ciudad de México, en el momento que emprenden vuelo o aterrizan, ¿sí? Desde la zona sur, ¿sí? Cómo se enfila el avión, llegan a observar un cuerpo de agua rectangular. Tiene muy bien definida la forma porque es un lago artificial, rectangular. ¿Alguien lo ha visto? ¿Quienes han tenido oportunidad de viajar en avión ahí o aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿No? Bueno, pues que sea a propósito de Año Nuevo, ¿no? Sale ahí viajar No, dije. en avión. Van a poder observar un lago rectangular. Ese es el lago Nabor Carrillo, ¿no? Bueno, ok. Vamos a cerrar el paréntesis histórico. Y entonces yo les pediré, por favor, opinión sobre esta frase. ¿Qué opinan? ¿Qué les da a entender? A ver, alguien que nos quiera compartir, por favor. Yo creo que, yo ingeniero soy Paulina, yo creo que pues hace referencia a, sobre todo también aparte de que el suelo no se comporta de la misma forma y tampoco vamos a lograr entenderlo. Teníamos un profesor en vías terrestres que nos decía que nos volviéramos suelo, tratáramos de interpretarlo, pero pues sin práctica pues no podríamos lograr eso porque pues necesitamos conocer a base de experiencias y no solo las propiedades eh, teóricas, conocer cómo se comporta. Claro, exacto. Muy bien, gracias, Paulina. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión, por favor, sobre esta frase? Que en sí no podemos como en nuestros estudios hablar de mecánica de suelos si realmente no tenemos práctica, porque realmente no sabemos si lo teórico es realmente cierto hasta realmente ver el suelo tangible, porque el suelo no es homogéneo. Ok, gracias, Elena, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo, ingeniero Fernanda Serrano. Bueno, pues como tal creo que es lo que pasa en todos los ámbitos, que tenemos que tanto tener el conocimiento de la teoría, pero no es lo mismo saberlo que aplicarlo. Creo que llegar ya al campo laboral es muy diferente a lo que tenemos que aprender en la universidad, ¿no? Ya adentrarnos en ese mundo ya es algo muy diferente y no podemos decir, ay, sí, soy una experta en mecánica de suelos, si jamás he tenido una experiencia práctica. Claro, ok, perfecto. Bien, ahí habían levantado una mano, creo que ya se arrepintieron, ¿no se arrepintieron? Yo, ingeniero. Bueno, de una vez, ¿saben? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Pues alguna vez algún ingeniero me decía que nosotros
necesitamos formar un criterio. Y creo que ese criterio ingenieril se da más con la práctica, con la experiencia. Entonces, esto lo podemos llevar a la mecánica de suelos. Como decían mis compañeros, es un área que no se comporta siempre igual, no hay una fórmula, una receta. Entonces necesitamos ese criterio para dar soluciones a los problemas que se nos presentan. Correcto, así es. Bien, gracias, Carla. No sé si alguien más guste opinar algo para ya también cerrar entonces. Yo, ingeniero. Sí, adelante, Gabriela. Bueno, también me parece importante recalcar que por más que se investiguen los suelos hasta el momento, no se puede ver como una descripción para cada suelo. O sea, hay una mezcla infinita de elementos que lo componen, entonces por más que se tenga como un catálogo, no se podría tener exactamente cómo va a reaccionar cada uno. Claro, sí, exacto, ¿no? Sí, muy bien. Bien, gracias. Gracias, Gabriela. Bien, efectivamente, como pues muchas de sus compañeras han comentado, pues si no es que todas han coincidido, al menos en esta parte de modo general, que es cierto conocer las teorías, los tipos de materiales, pero no nada más va más allá, sino también debe de conjugarse con la práctica, ¿vale? Efectivamente, y es lo que nos externa en la experiencia de una plática que tuvo Nabor Carrillo con Carter Saya, donde este último le plantea de esa manera, ¿no? Quien solamente se ha involucrado en la teoría y no tiene esa experiencia, pues a lo mejor las decisiones que tome no son tan adecuadas o no son para ese tipo, ¿no? Para ese tipo de suelo, para ese tipo de circunstancias, porque acuérdense que no nada más es el análisis del suelo, sino es un todo, porque van a interactuar varios factores, por decirlo así. El suelo, la estructura, el proceso constructivo, porque también es cierto, aquel diseñador puede llegar a caer y es muy criticado, que ok, así está diseñado, llega al plano ejecutivo, el constructor dice vamos a hacer la cimentación, ¿y cómo? O sea, esta propuesta no se adapta al lugar, no se adapta a la herramienta, no se adapta a la zona, ¿sí? De dónde yo voy a conseguir grava de, no sé, 1/4 de pulgada, angulosa, pues la estoy, ¿no? O sea, sí la consigo con todo gusto, al banco más cercano está 1:30, eso ya no es económico, ¿están de acuerdo? Puede ser un excelente diseño, pero si no está sujetado a las circunstancias de la zona, de la realidad en cuanto a la ejecución, pues entonces, híjole, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero comentándolo porque tiene mucho que ver con esto. Diseño de una pila. A lo mejor no es que descubramos, analizamos y definimos que el diseño de esa pila, el eficiente es de 98 centímetros de diámetro. Lo reto a conseguir una broca que tenga 98 centímetros de diámetro no existe. Se tendría que mandar a hacer específicamente para esa obra. Ahora, si el constructor ve la posibilidad y sea redituable, porque al final sabemos de antemano que el ejercicio profesional es para ganarse la vida, ¿no? Debemos de obtener honorarios, utilidad, y está bien, por supuesto que está bien, ¿no? Pero pues sí es importante identificar esos criterios de un diseño eficiente. Bueno, entonces vamos a revisar los diámetros de las brocas comerciales, y no nada más comerciales, porque ustedes pueden consultar un catálogo de Estados Unidos o de la Unión Europea, y no necesariamente son los mismos diámetros que el constructor va a tener acá en nuestro país. Entonces hay que sujetarnos a esa realidad, ¿no? Y es principalmente esa situación, la práctica, ¿sí? La experiencia, el criterio. Situación que me atrevo a decir en materias como las optativas, pues ya está más alineado a esa parte, ¿no? Ahora ustedes ya tienen conocimientos de todas las demás asignaturas, estructuras, y lo platicamos el día miércoles, ¿vale? Estructuras, construcción, hidráulica, geotecnia como tal. Bueno, pues entonces todo esto lo vamos a verter en lo que viene siendo esta toma de decisiones, porque al final es eso, es una toma de decisiones. Bien, ok, perfecto. Excelente. Ahora sí, vamos a dar
por iniciado el primer capítulo, o sea, Introducción al Diseño Geotécnico de Cimentaciones. ¿Vale? Y bueno, la pregunta que yo les hago, ¿cuáles son, hablando de toda esta parte del diseño, cuáles son los aspectos generales a evaluar para obtener un diseño de cimentación eficiente? ¿Cuáles creen que sean los aspectos que debemos de evaluar? ¿Cuáles son los aspectos que debemos de conocer? ¿Opiniones? El sitio de trabajo. Ok, el lugar. Bien. La zonificación. La zonificación. ¿De nivel freático? Ok, si hay o no nivel freático, bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Podría ser también la carta, lo de la parte de la carta geológica para ver. Ok, lo que comentaba hace un momento. La zonificación, con una zonificación, por lo regular las cartas geológicas que maneja el INEGI tienen escalas muy grandes, ¿vale? En cambio, la zonificación ya se entiende como una, en primer lugar, mucho más particular, una particularidad, una, y dos, de una zona mucho más acotada, ¿vale? Bien. Ok, sí, no, la carta geológica, la zonificación, nivel freático, el tipo de material, ¿qué más? El tipo de estructura que se va a El construir. tipo de estructura, ok, sí. Dentro del tipo de estructura, ¿cómo qué se les ocurriría? Porque nada más, pues el tipo de estructura, pero ¿qué involucraría? Las dimensiones. Las Las dimensiones, cargas que sí. vamos a soportar. Ok, las cargas, bien. ¿Qué más? El grupo al que pertenece la estructura. Ok, sí, pero ¿qué trascendencia? Eso está interesante. ¿Qué trascendencia tiene saber si es grupo A, B, A más, A, B1, etcétera? Dependiendo del manual. Las exigencias que se van a tener en el comportamiento. Ok, porque en función del grupo está el valor de los factores de resistencia, el incremento de cargas, etcétera, ¿no? ¿Vale? Okay, sí. ¿Qué más? ¿Qué me están escribiendo? El clima, si es temporada de lluvias, estiaje, zona sísmica, ok, sí. Adelante, perdón. Ahí se cortó. La factibilidad ¿De qué? de si es posible lo que estamos intentando diseñar. Oh, partimos del hecho, o bueno, yo les preguntaría, si llega el cliente y les dice, oye, ingeniero, ¿podemos construir esto? Les entrega un boceto de una servilleta, ¿no? Ahí de una plática de café. ¿Ustedes qué le contestarían? Todo se puede, pero pues va a variar el presupuesto, ¿no? Con las condiciones que se tengan. Ok, pero la respuesta es sí. Y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, la respuesta es sí. ¿Lo podemos construir? Sí, claro. Evidentemente, tendremos que revisar, pues, al final costo, porque me atrevo a decir que el diseño estructural es un reto, se deberá solucionar de una manera. El diseño geotécnico, que será un reto, se solucionará de alguna manera. Entonces aquí, por el comentario de hace un momento, viene siendo revisar la eficiencia. La factibilidad, no sé si está la palabra. No sé. Preferiría hablar en cuanto a eficiencia. Porque de qué es factible o no, bueno, eso ya a lo mejor es económico, entonces ya no es tan eficiente, pero funciona. ¿Sí me explico? Ingeniero, entonces un aspecto importante sería considerar el costo que se tiene para la cimentación. Pues, o sea, sí, nuestro objetivo como diseñadores, y hablo nosotros en conjunto, es lograr una cimentación eficiente. Y no irnos con el hecho de, pues sí, ¿sabes qué? Pues hazla ya de 3x3 metros la zapata y a 4 metros de profundidad, y échate todas así. Entonces, habrá estructuras, un edificio de 8 niveles, a lo mejor
mejor sí está ahí en una buena eficiencia por el sistema de descarga, pero una casa habitación que alguien llegue y les diga, pues sí, son zapatas de 3x3 a 5 metros de profundidad, casa habitación, dices, salvo el suelo lo justifique, pero de entrada vas a decir, oye, como que está raro, ¿no? Entonces, es en el sentido, no tanto, bueno, sí es un factor lo económico, no estoy diciendo que no. De hecho, es un aspecto que ahorita vamos a ir desarrollando. Es un aspecto, por supuesto, lo económico, pero está íntimamente relacionado con el reto que implica el diseño y la construcción de esa cimentación, de esa estructura, de ese proyecto. Porque a lo mejor inmediatamente hablamos o pensamos en un edificio. No, piensen más allá, un puente. O sea, el reto de construir un puente, empezando por los pilones, por las grandes columnas, es el acceso. ¿Cómo llegamos allá? Yo necesito un punto de apoyo hasta allá. ¿Cómo vamos a llegar? Ah, bueno, entonces hay toda una gama de trabajos secundarios, ¿no? Una presa. La presa que es el conjunto, pero debemos entonces de partirlo. Ok, la cortina, cimentación de la cortina, la estabilidad de los taludes, la construcción del cuarto de máquinas, galerías, una vez que el vaso, el embalse, una vez que se llena el embalse, estabilidad de taludes, antes de llenado del embalse, durante el llenado del embalse, ¿no? Cómo se comporta, cómo fluctúa, porque sabemos que la interacción del agua con el suelo es particular, ¿no? Entonces, o sea, el aspecto económico sin duda, pero no es lo único, ¿no? Bien, ahora, vamos, si se dan cuenta, en esta lluvia de ideas, lo planteamos de la siguiente manera. Y entonces, vamos a generar 3 grandes grupos. El primero es la estructura. Y dentro de la estructura, vamos a citar, además de lo que ya comentaron, otros más como las cargas, por supuesto. Sabemos que están las cargas gravitacionales, accidentales por sismo, por viento. ¿Vale? Geometría. ¿Por qué la geometría creen que sea importante? Para observar si habrá excentricidades. Ok, excentricidades. Hay diseños arquitectónicos en verdad muy atractivos. Y el reto, estructuralmente hablando, es solucionarlo y que sabemos que va a generar excentricidades y entonces nos demandará a lo mejor elementos más robustos. Bien, pero ¿eso qué tiene que ver con la cimentación? Mucho. ¿Por qué? Porque en esa zona entonces se va a concentrar mayor carga. Bueno, sí, mayor carga que a su vez se transmitirá o se transformará en una descarga, en un esfuerzo que hay que soportar con una cimentación X. La eficiencia de la cimentación también lo iremos viendo, pero es el hecho también de decir, bueno, a ver, ¿por qué no? En esa zona la zapata va a una profundidad mayor. En esta otra, la zapata va a una profundidad menor. Siempre que estemos hablando del mismo material, es correcto. Y entonces ahí estamos hablando de una eficiencia. Lo importante es llegar ahí, ¿no? Bien, geometría, el uso, lo que comentábamos, ¿no? Por reglamento, pues no es la misma exigencia que plantean para un hospital, para una escuela, para una casa habitación, para un edificio de oficinas, etcétera. ¿Vale? La altura, por supuesto, con esta relación de esbeltez, que tiene que ver también con el comportamiento de fuerzas accidentales, ¿no? O sismos o viento, ¿vale? Por ejemplo, y la presencia o no de sótano, que se ha dicho de paso, para estructuras esbeltas conviene tener sótanos, ¿vale? Bien, esos son los aspectos a generar, a evaluar en cuanto a la estructura. El otro es en cuanto al suelo. En cuanto al suelo, nosotros lo que vamos a identificar es esto y más. Hablaban de estratigrafía, parámetros mecánicos,
pues topografía, historia del uso del predio, condiciones fisiográficas en la periferia, hay muchísimas más, ¿no? Lo que ustedes comentaron, presencia a nivel freático, zonificación, cartas geológicas, ¿vale? Exactamente. Ahora, pregunta. Carlos Raúl Vázquez Navarro. Ingeniero, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿A qué nos referimos en cuanto a hablar de parámetros mecánicos del suelo? ¿A qué nos referimos de ello? Bueno, yo lo interpreto como la reacción que tiene el suelo a, como lo mencionamos anteriormente, a ciertas cargas, a si se encuentra o no con un nivel freático en él y cómo se comporta para poder tomar una mejor decisión. Pero nos referimos específicamente a los parámetros mecánicos. ¿Cuáles son los parámetros mecánicos del suelo? No recuerdo muy bien, pero creo que el índice plástico, lo del al porcentaje de no me acuerdo muy bien de los nombres, pero viene relacionado a cómo se comporta con el agua, qué tanto es plástico y se encuentra más seco, y se sacan unos porcentajes que nos ayudan a saber la resistencia del suelo. Lo que pasa es que ya no recuerdo muy bien los nombres, perdón. Bien, gracias. José. Para hacer diseño geotécnico. Sin ellos, lo que hagamos es como dibujar castillos en el aire, o sea, así, ¿vale? Bien, entonces, como aspectos generales de evaluar, se tienen estos, por supuesto, estructura de suelos, vamos dos, y dentro del suelo, estas partes, no son todas, por supuesto, citamos otros más como nivel freático, citamos otros más como a lo mejor espesores de relleno heterogéneo, ¿no? Para identificarlo puede ser un factor de decisión, ¿vale? No sé si se les ocurre algún otro, además de los que ya citamos y los que están anotados en la pantalla, como aspectos del suelo de evaluar, o lo que involucra el suelo, conocer del suelo. ¿No? Podría ser también hablando de algún terreno en específico, algún tipo de colindancia. Ok, sí, también las colindancias. Puede ser que a lo mejor acá en la ciudad todavía no estemos esté tan presente esta parte de las colindancias, pero sí es un tema, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, como Guadalajara, Monterrey, que ya este proceso de construcción de edificios altos, que nosotros tenemos 15 años, ellos empezaron, Ciudad de México empezó hace 70, con la Torre Latinoamericana, ¿no? Si no es que desde antes, con la Azteca, por ejemplo, en los 40. Pero bueno, sí, no las colindancias. Imagínense en el centro de la ciudad, bueno, que tiene sus limitantes por ser centro histórico, Berlín, etcétera, etcétera, pero para una remodelación, para, no sé, ¿no?
O no nos vayamos allá, sino a lo mejor San Manuel, que está migrando a esta parte de edificios, pues no altos, sino edificios medianos, habitacionales, a donde lo que era una casa habitación, pues sí, con un área importante, hoy se convierte en un edificio de departamentos, ¿no? Entonces hay colindancias las cuales hay que cuidarlas, por supuesto, es un tema, ¿no? ¿Vale? Bien, perfecto. Otro aspecto de evaluar, para abrir el tercero, el costo. Lo que comentamos hace un momento, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar dentro del costo? Vamos a evaluar el proceso constructivo, el tiempo de ejecución en la maquinaria utilizada. ¿Estarán de acuerdo que el proceso constructivo, el tiempo de ejecución en la máquina a utilizar será diferente para una casa habitación que se decida hacer con mampostería contra una casa habitación, perdón, un edificio de 15 niveles con sótano? Para empezar, a lo mejor una casa habitación ni siquiera retroexcavadora necesitemos. Pico y pala, órale. Bueno, a lo mejor sí, bueno, no sé tanto, ¿no? 2 días de renta de retroexcavadora para hacer las cepas, ¿vale? Pero en el otro, edificio de 15 niveles con sótano, a fuerza, y no solamente una, a lo mejor 2, y no es suficiente con una retroexcavadora, necesitamos un equipo de mayor capacidad de excavación, un modelo 320, no sé. Pero están de acuerdo que ahí el proceso constructivo es distinto. El tiempo de ejecución, evidentemente. Y el uso de maquinaria, también. ¿Vale? Eso involucra el costo. Y ahora, relacionándolo con la frase con la que iniciamos la sesión, si aquella persona no tiene la experiencia, entonces, por ejemplo, en colindancias, las recomendaciones para el sostenimiento de las colindancias temporal, igual ni siquiera se le ocurrió, ¿no? O sea, él diseña en el predio. ¿Hay colindancias? ¿Quién sabe? ¿No? Imagínense. ¿Vale? Son detalles de ese tipo para tratar de irlos relacionando. Entonces, bueno, todos estos aspectos, estructura, suelo, costo, involucran entonces lo que viene siendo los aspectos generales de evaluar para lograr un diseño de cimentaciones eficiente. Eficiente. Y yo estoy seguro que ustedes ya tienen la capacidad para discernir en cuanto a ello. Ahí les doy un ejemplo. Chequen. Si un cliente llega y les diga, ingeniero, construyame mi cimentación, perdón, construyame mi casa, y les enseña el proyecto y les estudia mecánica de suelos, y la mecánica de suelos dice, exagerando, zapatas a 8 metros de profundidad para casa habitación, estoy seguro que ustedes, no sabremos por qué, pero van a decir, zapatas 8 metros de cimentas, de profundidad esplante para una casa habitación, como que hay algo raro. De entrada, nos vamos al otro extremo. Edificio de 20 metros desplantado con zapatas a 2 metros de profundidad. Edificio de 20 metros con zapatas a 2 metros, como que también hay algo raro, ¿están de acuerdo? Y entonces tenemos los extremos, ¿sí? Que somos capaces de definir o de identificar que en alguna de estas circunstancias debe de haber particularidades, o si no, es un diseño incorrecto. Inmediatamente allá el cliente dice, ¿sabes qué? Pues vamos a revisar el diseño técnico, el diseño de la cimentación, porque hay algo que a mí no me cuadra. De entrada, ya tendríamos esa capacidad. En todo lo demás está acá en medio. ¿Vale? A lo mejor en una casa habitación podemos estar discutiendo que la zapata esté desplantada a 2 metros o a 1,80 o a 2,20. Pero estamos hablando de un rango, ¿están de acuerdo? Coherente, no los extremos. ¿Vale? Les pido por favor que nos vamos a conectar, esta sesión ya va a terminar. Regresamos entonces. Gracias.
Bien, ya de vuelta. Ok. ¿Algún comentario de esto? Disculpe, ¿De estos aspectos, de algo? Adelante, Abraham. a mí no me quedó muy claro por qué el proceso constructivo es importante para poder evaluar una cimentación. Ok. Por ejemplo, bueno, antes de ello, y es interesante la pregunta. ¿Quién es el profesional o el área o el especialista que define el proceso constructivo del proyecto? Hablando del proceso constructivo de la cimentación, ¿quién lo propone? ¿Quién dice, mira, pues vas a excavar a 3 metros de profundidad, tienes colindancias, colócale estos troqueles de esta forma, bla, bla, bla. Hay nivel freático, entonces lo que vamos a hacer es un abatimiento a esta profundidad, necesitas tantas bombas ubicadas en estos puntos, etcétera, etcétera. ¿Eso quién lo define? El proyectista y el área de construcción. Ok. ¿El constructor lo define? Les pregunto. Quizás el geotecnista. El estructurista y el geotecnista podría ser. Ok. Pero se dan cuenta que el constructor no. A lo mejor, bueno, sí, en el sentido de una cooperación así como el geotecnista constructor, geotecnista estructurista. ¿Sí? Para, por ejemplo, temas de troqueles. ¿Sí? Y entonces el constructor pasa a lo que es su actividad, que es la ejecución, que no es cosa menor, no la minimizo para nada. No, porque también el constructor debe tener la capacidad para identificar que se puede generar alguna eficiencia también, se puede abatir costos, tiempos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro tema. El punto es que el proceso constructivo lo define el geotecnista. El geotecnista nos va a decir, por ejemplo, en vías terrestres, de dónde tomar el material para conformar la base, la subrasante. No es de donde queramos. O a lo mejor es un banco que nosotros proponemos, entonces debemos de buscar el aval del diseñador a través de pruebas de laboratorio. ¿Están de acuerdo? Para que cumpla el criterio de proyecto y normativa y bla, bla, bla. O sea, no es lo que nosotros queramos. ¿Cierto? Entonces, ese proceso constructivo que está definido por las circunstancias, lo propone el geotecnista. De ahí la trascendencia de que tenga experiencia. Porque basándose en esa experiencia, ese proceso constructivo va a ser más eficiente. Ahora, ¿por qué es trascendente? Los ejemplos que comentaba hace un momento, lo que platicaba una de sus compañeras, colindancias. No es que excavemos así a paño la cimentación del vecino, porque nosotros podemos provocar, ¿sí?, un desplome de esa estructura y va a ser nuestra culpa. Deberemos responder por eso, que no es fácil. ¿Vale? O existe nivel freático. Nuestro proyecto nos demanda un nivel de sótano. Y entonces el nivel freático, con el conocimiento de la mecánica del suelo, se encuentra a 1 metro de profundidad. Evidentemente, empezamos a excavar, se nos va a empezar a llenar de agua, ¿no? Entonces, ok, ¿se puede construir? Como comentamos hace un momento, sí. La respuesta en dónde está, sistema de abatimiento a nivel freático. ¿Quién lo diseña? El geotecnista. El geotecnista va a ser la persona responsable que nos diga, a ver, debemos de obtener un gasto de tanto, y entonces los puntos de extracción son aquí, 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 estos son la gama de bombas, bla, 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 el sistema es este. Y debemos de abatirlo a 5 metros de profundidad, porque el sótano está a 3 y la cementación va a 1 metro, o más profundo todavía, 6 metros. ¿Por qué? Sótano a 3, cimentación a 1,50. Y entonces se va a generar ese proceso constructivo que es particular. Ahora, van a comentar con justa razón. Bueno, pero no todas las estructuras van a tener sótano, no todas las estructuras van a tener nivel freático superficial, en eso estoy de acuerdo. Pero sí, por ejemplo, en temas particulares como rellenos de las cepas. Nosotros debemos identificar que en el proceso constructivo
que a lo mejor, imagínense, hay el primer metro de relleno heterogéneo, luego arcilla expansiva, otro metro, vamos 2. Y entonces la zapata se va a desplantar a los 2 metros. Construimos la zapata y ¿con qué material rellenamos? ¿Con arcilla expansiva? ¿Cómo creen? ¿Están de acuerdo? Y entonces debemos de recomendar el banco de material, las características del material para rellenar las cepas, las zanjas. Ese es proceso constructivo. ¿Qué características debe tener el material que yo pida que traigan de algún banco y que sepa que ese es el adecuado? Ahora, ya está el material. ¿Cómo lo coloco? No nada más es aventarlo. ¿Están de acuerdo? Es un proceso de compactación, de conformación, en capas, qué espesor, con qué lo van a compactar. Con una bailarina, con un apisonador, con un, con un rodillo. A eso nos referimos a proceso constructivo. No solamente hablamos de los especializados, que yo creo que ahí es evidente la participación, bueno, eso es un tanto, sino que nos referimos también al día a día, de dónde es el material, porque también, a ver, pregunta, ¿quién es el responsable de verificar si es que existe? Ojalá que sí, hay que entrarle a esa cultura de control de calidad. Los rellenos controlados de la casa habitación, que estén bien compactados, que obedezcan a una conformación correcta, las capas correctas, porcentaje de compactación que dicen el proyecto que debe de cumplir. ¿Quién va a verificar la calidad del concreto, el acero? A lo mejor hablando de una nave industrial, las conexiones, las soldaduras. ¿Eso quién lo hace? Tabiques, las pruebas de calidad en mamposterías. ¿Laboratorio? Ok, el laboratorio. Que llega el técnico laboratorista, hace todas las pruebas habidas y por haber, lo lleva, si es el caso, al laboratorio, hace las pruebas y entrega un reporte, pero ese reporte no es firmado por el técnico, o no es ¿quién lo revisa? ¿El residente de obra? No. El residente de obra, o sea, lo recibe para que con ello, pues, garantizar, ¿no?, que está la calidad. Pero ¿quién avala? ¿Nunca se han preguntado eso? El DRO. Lo revisa, lo solicita. El DRO legalmente tiene la autoridad para decir, necesito tantas pruebas y hazle como quieras. Pero él no es quien lo avala. Él lo revisa y, bueno, mejor dicho, sí, avala esas pruebas, pero no es quien dice, ah, sí, el concreto sí resiste, el concreto dentro del reporte, pues. ¿Quién? Esa persona misteriosa. Está dentro del esquema de laboratorio, de control de calidad, pero ¿quién? O sea, el técnico es quien hace las pruebas, ejecuta. ¿Un estructurista? ¿Quién conoce de materiales? ¿Quién conoce? Digo, los ingenieros civiles en general. Pues, Y un geotecnista, ¿no, Inge? Exacto, un geotecnista. Un geotecnista. Laboratorista certificado en suelos. Sí, pero no deja de ser un laboratorista, no deja de ser el técnico. Sino quien dice, ok, a ver, el concreto, oye, a 40%, ya en 7 días, no alcanza la resistencia, ¿qué vamos a hacer? Repórtalo. ¿Qué se hace? Oye, las compactaciones están al 82%, el proyecto dice 95%, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo como técnico laboratorista te entrego el reporte. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién da las directrices? Entonces, es el jefe de laboratorio que deberá ser un geotecnista, ¿sí? Ese perfil, no porque lo diga yo, sino porque dense cuenta que es el que conoce el comportamiento de materiales y la interacción entre ellos. ¿Sí? Le habla al residente, le habla al corresponsal estructurista, le habla al DRO, que son todas las figuras que ahorita ustedes citaron correctas. Oye, la compactación no está dando. Oye, el concreto no está dando.
Oye, el proveedor de tabiques, el lote, es deficiente. No está dando la resistencia, no está dando la absorción, no está dando el peso. Oye, el mortero que están haciendo no obedece a la norma. ¿Sí está claro? Ese es proceso constructivo. Entonces, con esto, ya para también ir terminando la sesión, me gustaría que identificaran que el geotecnista no solo es el que hace el diseño de la cimentación. Perdón, no nos limiten. ¿Vale? Va uno como profesional geotecnista. O sea, estamos involucrados en otras cosas más allá de solo decirle, la capacidad de carga es 8 toneladas metro cuadrado. No, por favor. Eso, sin demeritarles hasta cierto punto lo de menos. ¿Vale? Es algo que hacemos, bueno, no todos los días, pero sí cada 2 días. Calcular capacidades de carga, asentamientos. Es muchísimo más allá, va muchísimo más allá la práctica profesional de geotecnista, que solo dedicarse a calcular capacidades de carga. ¿Vale? Que tiene también su chiste, ¿eh? Por supuesto que no es nada más de ven y enchilamestas. Claro que no. Claro que no. ¿Vale? Bien, comentarios ya para cerrar la sesión del día de hoy. Con esto nos vamos a quedar. ¿Alguna otro comentario, inquietud, algo? Un comentario. Claro, Isabel. Bien. Que en costos igual a veces no consideran como decía, lo de los bancos de materiales. Entonces el acarreo es lo que sale más caro a veces en el movimiento de tierras. Sí, exacto. Sí, y esto es grave, ¿eh? O sea, eso, perdóname, pero eso va de cajón. O sea, bueno, no, ya me enojé. ¿Cómo? A ver, y eso involucra la gerencia del proyecto para darle el presupuesto al cliente. Decir, a ver, yo ya sé por la mecánica de suelos que la cimentación va así y que yo necesito, el material no cumple para utilizarlo otra vez para rellenar las cepas, que ahí hay mucha mala práctica, ¿eh? Porque tú rellénale. O sea, es poquito. Ponle ese mismo material gacho aquí. A ver el relleno. A ver si hubo demolición. A ver, échalo acá, tíralo acá. ¿Para qué? Nos ahorramos acarreo para retiro y nos ahorramos para banco de préstamo. Banco de tiro y banco de préstamo. Eso es una mala práctica, ¿eh? Que quede claro. Pero sí, regresando al comentario de su compañera, que es cierto. No, o sea, es de cajón de que si ese material, ya me dijo la mecánica son los que no cumple, que lo debo de traer a un banco que tiene estas características, ok. Entonces, parte de mi chamba es cotizar esos bancos. ¿Qué bancos tienen eso? Entonces, me acerco con un laboratorio de control de calidad o el mismo geotecnista. Oye, ¿cuáles son los bancos que cumplen? Pues estos. Ahí está, el acarreo. Es inocente pensar que si vamos a construir en la ciudad de Puebla, el banco va a estar a 3 cuadras. O en cualquier lado, Cholula, en el interior del estado, Tehuacán, el banco va a estar allá en la mano, por favor. Pero bueno, ya, no voy a opinar más de eso. Pero sí, tienes toda la razón, exacto. También en concreto, es un tema, ¿vale? Es un tema, o sea, que llegue una olla, que quede ahí tiempo, que se atore en el tráfico. Sabemos qué es lo que sucede con eso, ¿eh? Lo sabemos bien. La pregunta es, cuando llegue en concreto y que no cumple esas situaciones, ustedes como auxiliares de residentes, ¿por qué no residentes como tal? Porque está demostrado que nuestros estudiantes, los primeros trabajos que tienen es estar en las residencias, serán capaces de decir, yo no te voy a aceptar tu concreto por esto. Y hazle como quieras. Es pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y por supuesto ustedes tendrán toda la razón. Y entonces le hablan al residente, el residente no está cumpliendo. El requerimiento es esto, no cumple. El concreto ASAN tuvo que haber llegado hace 2 horas. Ese concreto no va a cumplir así, no hay que aceptarlo. Ahí ustedes cumplen su profesión, ¿no? Pero bueno, ya eso también es otra historia, como dicen. Bien, con esto terminamos. Buen fin de semana. Queda pendiente.